Bueno, las 9:49 de una mañana que sigue siendo fría, 12 grados la temperatura. Recuerden que además está muy ventoso. Eso es justamente lo que hace que la sensación térmica sea aún inferior. Los buenos días para Luis Eduardo Moraz, sociólogo. Bienvenido. Buen día, gracias. Por favor, un placer tenerlo. Y los buenos días para Miguel Barrios, que es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policía de Uruguay. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Ha cambiado la imagen de la policía, la percepción por lo menos que podemos decir los uruguayos tenemos de la imagen de la policía en los últimos años? De acuerdo a las encuestas de opinión pública, la policía uruguaya tiene una buena imagen, por lo menos en el contexto internacional del resto de los países latinoamericanos. Indudable, ese porcentaje alcanza al 47% de la población, el 53% no tiene confianza en la policía, lo cual es un porcentaje importante de personas, y habría que analizar un poco cómo le va a cada uno en su relacionamiento particular con la policía, porque yo creo que es muy distinto el caso de la gente joven, por ejemplo, que el caso de los adultos mayores, claro, o personas que viven en determinadas zonas de Montevideo respecto a la opinión que puede tener, la confianza que puede tener en la policía, personas que viven en otro barrio, porque obviamente el despliegue policial, el tipo de trabajo que se lleva a cabo no es el mismo en determinadas zonas de Montevideo que en otras. Quizás todo un tema aparte sería conocer qué espera la sociedad uruguaya de la Policía Nacional. Yo creo que, siempre hago el paralelismo, los uruguayos pretendemos de la policía muchas más cosas de lo que la policía puede dar, muchas más cosas para las cuales la policía está preparada. Ocurre un poco, si se quiere, el mismo caso con las maestras. Esa idea de que la maestra nos va a resolver una cantidad de problemas que tienen su origen en la propia sociedad o en la propia familia, y entonces se le exige a la maestra determinadas funciones, roles para las cuales no está preparado. Yo creo que la Policía Nacional, en cierta medida, también asume una cantidad de roles para los cuales no está preparada, no está capacitada. Mucho menos lo está cuando la sociedad uruguaya pretende resolver todos los problemas de seguridad con más policía. Yo le digo, hace 28 años que estoy trabajando en el tema de la seguridad ciudadana. Hace 28 años había 15.000 funcionarios policiales y prácticamente no existía la seguridad privada. Hoy en día tenemos 30.000 funcionarios policiales, se duplicó la cantidad de policía, con lo cual genera un gran problema que es cómo formamos a esa gente, para qué la formamos, qué nivel de formación le damos, qué nivel de equipamiento, qué tipo de funciones esperamos de ella. Y hay cerca de 20.000 guardias privados. O sea, hablamos de un plantel de seguridad, grosso modo, de 50.000 personas atendiendo la seguridad ciudadana. Somos el país del continente, prácticamente a nivel mundial, que tiene mayor proporción de policías cada 100.000 habitantes. En Uruguay tenemos esos 30.000 funcionarios policiales, implican más de 800 funcionarios policiales cada 100.000 personas. Para tener una idea comparativa, los países desarrollados, como Estados Unidos y los países europeos, tienen 200 funcionarios cada 100.000 habitantes. O sea, tenemos 4 veces más policía que los países desarrollados. Y uno dice, bueno, no me voy a comparar con Estados Unidos, con los países europeos, comparémonos con el resto del continente latinoamericano. Con la región. De la región. 368 funcionarios policiales en la región, 800 en Uruguay. Yo le decía, hace 28 años que estoy en el tema de la seguridad ciudadana, había 15.000 funcionarios policiales y se decía que la cosa estaba mal. Hoy hay 30.000 funcionarios policiales y la cosa está peor. Le digo más o menos un panorama general acerca de los problemas de seguridad. Y el funcionario policial, que es el que está en contacto con la gente, ¿cómo percibe o recibe el trato que el ciudadano tiene para con él en líneas generales? Yo creo que está muy bueno lo que nos acaba de aportar Moraz, que obviamente todo tiene que ver muchas veces con la zona en la que se está desarrollando el trabajo policial y qué tipo de trabajo policial se está desarrollando, pero desde el contacto que se puede tener a nivel demostrador, cuando tengo que recurrir a la seccional para hacer una denuncia o por diferentes tipos de trámites, hasta en esa zona complicada, ¿cómo perciben ustedes que en este momento el ciudadano uruguayo los está tratando, los recibe? Bueno, en encuestas de opinión suscribo lo numérico que ha aportado el
compañeras y el panelista. Ahora, en encuestas de opinión, creo que con anterioridad no se había profundizado tanto como en estos momentos la relación entre la policía y la ciudadanía. Sí se habían hecho campañas, yo recuerdo algunas muy famosas, y el primer apunte que quiero hacer es que si alguien conoce una campaña que se refiere al Ministerio del Interior, específicamente a la policía, que haya sido exitosa. No hay ninguna. Y lo segundo que creo que es de orden hacerlo es que si tenemos o duplicamos el porcentaje de policías cada 100.000 habitantes, hay dos cosas que son claves: reorganizar mejor, redistribuir mejor y mejor formar, además de la mejora en la legislación. Pero, y como tercer apunte, es que la policía para la ciudadanía, para un gran porcentaje de la ciudadanía, que no alcanza ni siquiera la mayoría simple de la ciudadanía, tiene una visión positiva sobre ella, incluso superando la del propio ministro del Interior. ¿Que no tiene una buena imagen el ministro de su propia policía? En las encuestas ha salido que el ministro tiene menos, por decirlo, aceptación que la policía misma como cuerpo. Popularidad del ministro. Del propio ministro. Exacto. Claro. Entonces, eso habla mucho de la imagen de la policía y del desempeño laboral de la policía en relación al desempeño quizás político del ministro, o cómo lo percibe. Ni siquiera tiene que ser justo, hablamos de percepciones. Exactamente, sí. Y desde la interna, bueno, las campañas caen, por decirlo claro, muy mal, muy mal. Personalmente creemos que a la gente hay que darle resultados, no merchandising, no marketing. La gente ya ha pasado por estas etapas, no muy lejanas en el tiempo, sirviendo a la sociedad, y otras campañas más, que terminan siendo una especie de imagen que se crea, que se termina tragando el producto que no tenemos. Ustedes plantean que esas campañas no van de la mano con cambios reales a la interna del cuerpo policial. No reflejan una realidad. Intentan parecerse a la realidad, pero no reflejan la realidad. Cuando desde lo normativo el ministro expresa, por ejemplo, que hay que aumentar las penas, penar la reincidencia, realiza críticas, yo creo que a veces apuradas, sobre algunas actuaciones policiales de reciente popularidad en la prensa. Son cuestiones que no ayudan a la imagen de la policía y que deberían ser tratadas con un poco más de cuidado. No por el caso específico, eso siempre recibe una atención administrativa, si estuvo correcto, si no estuvo correcto. Voy más allá, hablo de, en general, el impacto que eso tiene sobre la imagen que la población tiene en la policía. Ahora, grosso modo, decía Moraza, hay dos países al momento de evaluar a la policía, ¿no? Sí. Una mitad del país que tiene una visión positiva y otra mitad que tiene una visión crítica. Más allá de lo coyuntural, pensando en motivos que puedan venir desde más atrás en el tiempo, ¿qué evaluación hacen o qué explicación le encuentran a esa mirada con desconfianza todavía de un sector importante en cantidad de los uruguayos? Y la segunda pregunta, pero que viene de la mano con la otra, es si eso lo lleva a hacer algún tipo de autocrítica a ustedes, los funcionarios. Bueno, lo primero es que la desaprobación o no aprobación que tiene esa parte importante de la ciudadanía creo que viene, pero muy, muy ligada a lo que tiene que ver con la falta de respuestas que tiene la policía a su modo de ver, ¿no? Es una visión subjetiva, pero si bien ya se ha vuelto bastante colectivo. Esa falta de respuestas que nosotros entendemos que justamente hay ciertas cosas que se pueden mejorar para colmar las expectativas que tiene la gente. Y al mismo tiempo, recordame la segunda parte de la pregunta. Si ustedes hacían algún tipo de autocrítica al momento de analizar este fenómeno. Sin duda. Lo que tiene que ver con resultados judicializados a nivel policial, la capacidad probatoria de la policía. Este es un elemento clave para que el alto porcentaje de la población que todavía no tiene una imagen favorable de la policía revierta eso. Cuestiones administrativas, cuestiones burocráticas,
lo que tiene que ver con posturas que se han vuelto públicas por parte de autoridades nacionales incluso, que a veces desacreditan en un hecho particular a todo un cuerpo de policía. Eso, ¿autoridades nacionales con rango policial o políticas? Políticas. Políticas. Que tienen un fuerte impacto. Yo siempre digo que primero hay que analizar los hechos antes de emitir juicios de opinión, y en los últimos años eso no ocurre. De todo hecho policial se trata de sacar un rédito político, y yo recuerdo uno en particular, ustedes lo recordarán también, el ministro del Interior, cuando ocurrió el desgraciado hecho en Cerro Norte con la muerte de Lemos. Sí. Que el ministro llegó a aseverar que habían funcionarios que llevaban un 38 abajo de la alfombra por si el procedimiento salía mal, lo ponían por allí. Probablemente el ministro haya enfocado hacia una excepción dentro de los 34.000 policías que hoy tenemos, pero la población no recibe ese mensaje. Te quiero preguntar por dos cosas, Sí. pensando en esa sensación del medio país que juzga de un modo más crítico el accionar policial. Una tiene que ver con lo que me parece que estabas mencionando ahora, y la pregunta es si pensás que las denuncias por abuso policial pesan, y la segunda es si pensás que todavía sigue pesando una visión crítica con respecto a la policía asociada al pasado reciente y a la participación en la represión durante la dictadura. Bueno, las denuncias por abuso policial me parece que todas deberían ser tratadas de la misma forma. Pero hay un fenómeno que se viene dando en los últimos tiempos que es básicamente que depende de quién sea cómo se trata el tema. Y eso es muy malo. Es muy malo, recibido incluso por la ciudadanía. Hay casos recientes, muy recientes, que a nosotros nos llaman la atención porque cuando le ocurre a un ciudadano común, no es mal visto. No es criticado por parte de las autoridades públicas, y eso da que hablar, ¿no? Porque se ve que hasta desde la posición de poder político se entiende que si la persona es pública y reconocida, merece un trato, y si es un delincuente o un barra brava, merece otro. O es justo ese trato que le está dando la policía, y ahí está la base del principal error. Y lo que tiene que ver con, me habías dicho, perdón. Pasado reciente. Pasado reciente, sí, bueno. Es clarísimo. Nosotros hemos hecho algunas críticas que demuestran que estamos, obviamente, no solamente poniendo de manifiesto que la gran mayoría de los policías que están en funciones hoy no eran nacidos en esa época. No solo pasamos por muchos de nosotros, por los lugares de educación secundaria, algunos terciaria, tenemos una visión clara, hemos dedicado horas y tiempo de estudio al pasado reciente, y también comprendemos esa asociación que se hace, pero también entendemos que a veces esa asociación no es casuística, es intencional, y viene de ciertos sectores. Algunos los promueven con más intensidad, son núcleos menores, y otros los promueven como una forma también de tocar el tema, de abordar el tema. Pero desde la postura, por ejemplo, la gremial, absolutamente en contra de la vinculación con esos temas. Es más, hay propuestas de candidatos a la presidencia en las elecciones recientes que tenían que ver, hasta hace unos días, con la militarización y todos estos temas que nosotros decimos abiertamente que no es la solución. No pasa por ahí. La pregunta para Moraz tiene que ver con lo que es su trabajo, es decir, cuando uno recoge la opinión de la encuesta o cuando uno recoge la opinión del encuestado, esa opinión se va armando evidentemente por una gran cantidad de estímulos, podríamos decir, que va recibiendo a lo largo del tiempo. Sin ningún tipo de, de dudas, los medios debemos ser uno de los estímulos más fuertes, porque volvemos al viejo tema que muchas veces hemos mencionado aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. Voy a ir a un hecho reciente y te voy a dar también la posibilidad, Miguel, de que lo comentes después que Moraz me dé su opinión. Hace muy pocas horas atrás vimos una situación con el técnico de Fénix, Rosario Martínez, y la actuación policial deteniéndolo, ¿no? Esposado, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a abundar sobre lo que fue claro en cuanto a la imagen. Más
todo el comentario que generó del periodismo deportivo, que en ese momento estaba haciendo la transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de influencia puede llegar a tener, independientemente de que yo como ciudadano tuviera otra imagen de la policía, cuánto de influencia negativa en este caso puede tener ese hecho puntual de esos segundos de imagen de una situación que en la primer lectura yo como ciudadano digo, mirá lo que están haciendo? ¿Hasta dónde influye para que después la encuesta me dé una sensación de la gente que no es buena ni positiva para la policía? Sin duda. Rosario Martínez dijo, me trataron como si fuera un pitch. Miguel, yo creo que lo sugirió, pero no voy a poner en boca de él algo que él no dijo, lo voy a decir yo. La sociedad uruguaya trata distinto si se trata al técnico de Fénix, una persona pública reconocida, así es un pitch. Entonces hay una especie de esquizofrenia en la sociedad uruguaya donde quiere resolver los problemas con palo y palo y palo. Y le pide eso a la policía. Si la policía da palo, palo y palo, después no, se le fue la mano. Hay un abuso. Y mucho más si sale en la televisión y si es una persona que va a jugar, porque aclaremos, iba a jugar con Nacional, si fuera a jugar con Sudamérica en el Parque Fosa, eso yo creo que no despertaba esa repercusión. Y los policías no eran tan malos porque, bueno, está en un medio que, en fin, el Parque Central no está en una zona roja, entonces actuó se excedió. Yo creo que la sociedad uruguaya tiene un elemento muy importante de esquizofrenia, en el sentido de exigir mano dura con los pichis, y no se da cuenta que, en definitiva, pichis podemos ser todos en algún momento de nuestra vida. Ese es un primer elemento. Retomo lo de Miguel porque me pareció sumamente interesante y es el tema de la politización de la seguridad ciudadana. Es un tema político, es un tema que genera votos. Si yo viniera acá y me quisiera postular a algo y dijera se necesita más policías, jueces más estrictos en sus dictámenes, leyes más duras contra el delito y más gente presa, salgo con una cantidad de votos. Y eso es una demanda que a lo largo de estos últimos 20 años en una especie de un sistema político que actúa como si fuera un ventrílocuo, no es un sistema político dirigente, no es un sistema político que lidera la opinión pública, sino que se deja llevar por la opinión pública. Entonces hay más policías, los niveles de capacitación obviamente son muy reducidos, porque una cosa es capacitar a 15.000 policías y otra a 30.000 policías cuando no hay una vocación, no todo lo que se presenta a los llamados que hace la Policía Nacional lo hacen por vocación realmente, sino que lo hace. Ahora van a haber mucho más candidatos. Empezó a haber más desempleo, van a haber más candidatos. Porque la gente cuando baja el desempleo y hay otro tipo de oferta laboral, no se presenta a la policía porque no tiene vocación para eso. Lo hace como último recurso y después se ven los resultados. Porque el funcionario policial en los países que tienen buen nivel de seguridad, son profesionales de la seguridad pública, son personas que trabajan, se dedican de lleno, que se capacitan. Desde la vocación real, ¿no? Más la profesionalización permanente, cursos permanentes, son profesionales de la seguridad pública. Acá no, acá se le da un uniforme azul, un palo, un revólver y bueno, salga a la calle y haga lo que pueda. Porque, cuidado, yo no creo, más allá, no es un problema de un ministro de Interior concreto, sino que esta ha sido la dinámica de los últimos 20 años, más policías sin importar. En algún momento se pretendió, allá por el 2005, en la primera administración del Frente, que los llamados a los funcionarios policiales tuvieran ciclo básico completo. Bueno, no se pudo cumplir, porque en realidad no había candidatos suficientes como para... Y se tuvo que bajar a primaria completa. Claro. Hoy en día primaria completa es... Moraz, no me quiero ir del tema porque vi inmediatamente la reacción y quiero redondear con esto que tuvo Miguel cuando puse el ejemplo concreto de lo de Rosario Martínez, como entendiendo que ese tipo de situaciones son las que generan una influencia muy grande en lo que después la gente percibe o lo que ustedes terminan percibiendo en la calle, que la gente cree que es la policía. ¿No estuvieron bien defendidos desde la cúpula, en este caso concreto, desde el propio Ministerio del Interior en la situación puntual? ¿Se sintieron excesivamente agredidos en las críticas que se le realizaron a la actuación policial con respecto a lo del técnico? ¿Cuál es, desde el lugar de la policía, del funcionario policial, la sensación que dejó el episodio?
Hubo de todo, ¿no? Con Botica, lo principal es que muchísima gente que ve acertada esa actitud cuando uno entra en zonas conflictivas, en este caso poco menos que era un delito flagrante de la policía, ¿no? Varios apuntes sobre ese tema en particular. Lo segundo es que desde nuestro punto de vista, lo hago mío porque pertenezco a una organización sindical, si estuvo mal la actuación, sin entrar en el fondo del asunto, si estuvo mal la actuación de ese funcionario, o bien lo está bien o mal para la persona que vive en una zona de conflicto o para el técnico de Fénix. Entonces, en el momento en que el periodismo deportivo, actores políticos, desde senadores de la República, toman una posición crítica sobre la actuación policial en función de quién es esa persona, creo que hay bastantes cosas para analizar ahí. Hasta donde yo sé, no hay inmunidades por títulos en el Uruguay y no hay inmunidades de hecho, aunque en este caso obviamente nos enfrentamos a la resolución de un juez que falló por temor, cosa que llama la atención también en ese caso, a que se produjeran nuevos episodios como los de Rosario Central, con la seccional 9ª. Y si no recuerdo mal, las palabras del Ministerio del Interior, aún sin recibir el informe, apeló al principio de evitar el mal mayor. Pero a ver, para que la ciudadanía entienda, evitar el mal mayor ha llevado a que la hinchada domine el encuentro deportivo. Evitar el mal mayor ha hecho que la policía retroceda en las zonas de conflicto y las narcomafias básicamente dominen barrios enteros de Montevideo. No lo digo yo, lo ha dicho el ex director de la Policía Nacional, Guarteche. Ha dado nombres de familias. Entonces, el mal menor me parece que está bien que esté en nuestra legislación, pero también hay un abuso de ese principio por sobre todas las normas después. Lo otro es que nadie sabe qué ocurrió cara a cara entre el técnico y este funcionario policial, porque claro, desde la visión del técnico dice, yo levanté la voz pero nunca le falté el respeto. Habría que ver. Y habría que ver si el funcionario policial no se excedió. O sea, para no entrar en el fondo del asunto, porque como yo le he preguntado a varios actores si tienen las pruebas de lo que ocurrió inicialmente ahí, y todos me responden que no, pero han tomado partido. Entonces, llama mucho la atención. Y una cuestión que no es menor es que también hay una especie de actitud, yo diría que incoherente por parte de la cúpula ministerial, ya que se avanza sobre, como decía hoy, el aumento de las penas, el aumento de los agravantes, se pide en determinadas condiciones, pero es gobierno, tiene sus mayorías correspondientes parlamentarias, puede hacer de eso una ley, puede reformar, incluso sin acuerdo político con la oposición. Y no se hace. Entonces, después se desarrollan campañas como Nueva Policía, que ustedes han tenido conocimiento de eso, y se mencionan una cantidad de hechos que en la interna cada trabajador policial sabe que no es absolutamente real lo que se postula ahí. Entonces, la gente, así como el trabajador lo sabe, la gente se da cuenta. Y me parece que eso también debería ser objeto de análisis. Una corta para final. Sí. Morás mencionó muchas veces el término pichis. ¿Hay colegas tuyos que lo usan? Sin duda que es una terminología que a mí me ha llevado a varias discusiones, porque yo acuerdo con él. Nosotros en cualquier equivocación que tengamos en nuestro trabajo, pasamos a tener esa denominación, y debo decirlo con cierta alegría de que las nuevas generaciones, esto responde a que las nuevas generaciones de policías, tú lo debes saber bien, no vienen de Carrasco, no vienen de Positos, vienen de zonas de conflicto. Claro. Entonces, ellos tampoco hacen suya esa terminología porque saben lo que es ser tratado con esa terminología. Yo en esto estoy absolutamente de acuerdo. Es más, el gremio está de acuerdo con lo que postuló el ministro del Interior respecto a esa terminología. Yo le digo el idioma cuartelero que heredamos de la conjunción de los militares de aquella época y le ha hecho muy mal a la sociedad, y además quien crea que tiene algún título especial para ser llamado señor y el otro pichi, me parece que
que uno y otro están absolutamente equivocados. Quiero agradecerle a Miguel Barrios, que es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de la Policía, Luis Eduardo Moraz, sociólogo. Obviamente, como vieron, el tema da para mucho más, porque solamente con una cuestión de repente se disparan varios comentarios. Seguramente el tema dé para más. Agradecerles mucho que nos hayan destinado estos minutos en la mañana.